Bien, en el vídeo anterior hemos visto en qué consistía un poco a nivel básico el hardware y el tipo de arquitectura de micros en el que está basado Arduino. Ahora vamos a ver la parte quizá más importante, que es el software que hay detrás de Arduino, su entorno, su librería, sus compiladores, etc. La parte que conoceréis seguro, si habéis trabajado un mínimo con Arduino, es esta ventana, que se llama el Arduino IDE, el Arduino IDE, y que básicamente consiste en un editor de texto, en el que puedes escribir tu programa. Esto es un programa que se escribe en C++ directamente. Sé que hay gente que tiene muchas dudas, que no tiene ni siquiera claro en qué lenguaje se escribe, si es una versión modificada de C++, no. Es C++ a pelo, ¿de acuerdo? Ahora veremos de forma muy clara que eso es así. Dentro de este editor, pues como digo, puedes escribir, definir tus variables, tus funciones, etc. Es un editor que está relativamente bien, tiene color de sintaxis, etc., pero está muy limitado en comparación con el editor más profesional que vamos a utilizar luego. En cuanto os acostumbréis al editor bueno, veréis como este se os queda muy corto. Dentro de este editor, dentro de este IDE simplificado, pues le han colocado un botón que ellos llaman verificar, un programa que realmente lo que hace es compilar. Coge el programa y se lo manda al compilador. Y el compilador revisa que no tenga ningún aviso, ningún error importante, genera el código compilado, que ahora veremos eso lo que es. Y si todo está correcto, pues ya estaría el programa listo para ejecutarse en un micro. Si habéis trabajado un poco con Arduino, seguro que habéis tirado de otras librerías. Por ejemplo, la librería de las pantallas LCD, librerías de distintos sensores inerciales, de módulos GPS, etc., ¿no? Todo eso son librerías C++ que la empresa que vende un chip, por ejemplo, pues encarga a sus trabajadores que desarrollen de forma y pongan de forma gratuita para todo el público una librería de Arduino para ese chip. ¿Por qué lo hacen? Pues simplemente porque quieren vender ese chip y es de lo que viven, ¿de acuerdo? Y el trabajo que a ellos les lleva hacer esa librería es mínimo en comparación con lo que les llevaría a cualquier estudiante. Una vez que el programa se ha verificado que compila, lo siguiente sería enviarlo al programador y a la placa, al microcontrolador, utilizando este otro botón que es para grabar, ¿de acuerdo? Bien, esto es todo lo que un usuario normal de Arduino ve. Lo primero, vamos a ver por qué se utiliza el lenguaje C++ y a mí me parece que es la mejor opción para programar microcontroladores. Lo primero, el lenguaje C++ es un lenguaje que no es ensamblador, no es una cosa de muy bajo nivel, sino que es algo de mediano alto nivel, ¿de acuerdo? El C++ incluye a C, por supuesto, y entonces es un lenguaje de sistemas. Es capaz de programar, de meter en su lenguaje conceptos como interrupciones, vectores de interrupción, punteros, cosas que permiten acceder al hardware con eficiencia máxima, ¿de acuerdo? Y sin embargo, también permite, sobre todo las últimas versiones del lenguaje C++, C++ 11, 14, 17, permiten cosas de muy alto nivel y cosas más avanzadas, como utilizar lambdas, utilizar templates, utilizar cosas bastante más complejas. Todas estas cosas que son ya de C++ 11 en adelante, por defecto en Arduino no podéis utilizarlas, como digo, dentro del Arduino IDE. Con el sistema que vamos a ver nosotros después sí podréis explotarlas, ¿de acuerdo? Lo que sí que se utiliza mucho es la programación orientada a objetos dentro de la misma librería de Arduino. C++ es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir un lenguaje compilado? Quiere decir que los ficheros de texto plano, donde está escrito el código, está escrito tu función main, tu loop, tu bucle for, todas esas cosas, se llaman los ficheros de código fuente, ¿de acuerdo? Típicamente se graban en ficheros con la extensión CPP de C++, ¿de acuerdo? C++. Y luego tenemos ficheros de cabecera.h, que son los que haces un include para llamar a otras librerías. Arduino, hay una parte de todo esto que te oculta, luego veremos cómo, pero cuando utilizas una librería de terceros sí podéis ver que te añade el Arduino IDE, te añade una llamada a los includes de esas otras librerías. Bien, el compilador es el programa que se encarga de coger tu fichero de código fuente junto con todos esos includes, ¿de acuerdo? Y lo compila, lo interpreta y lo convierte en lo que al final acaba siendo código ensamblador, lenguaje ensamblador, que son las instrucciones de código máquina específicos de la arquitectura de tu microcontrolador. Es decir, el compilador necesita saber si lo que quieres compilar es para ejecutar en un PC, que puede tener un Intel i7, o necesitas compilarlo para un micro AUR8, AUR32, ARM, etc. Porque el mismo código C se puede
generar una serie de instrucciones distintas dependiendo del microcontrolador. Cuando utilizamos distintas librerías, entra en juego lo que se llama el linker, el enlazador. El enlazador coge varios objetos precompilados, por así decirlo, del compilador y los junta todos en lo que es el programa ejecutable que se ejecutará en el micro real. Esto ya empezamos a revelar un poquito aquí qué es lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro micro, el Arduino IDE y las librerías, ¿de acuerdo? Librerías, aquí he puesto una, el Arduino Core, ¿de acuerdo? Lo que es el núcleo de Arduino. Esto ahora lo veremos mucho más claro en el siguiente vídeo. El Arduino Core incluye las cosas como el serial, para escribir por tu serie, como las funciones que seguro que conoces como Digital Write, Digital Read, Analog Write, ¿de acuerdo? Todas esas funciones forman parte de una librería en concreto que se llama Arduino Core, ¿de acuerdo? Que no hay que hacer nada especial para incluirla. Dentro de Arduino IDE está ahí, se da por hecho que está. Solamente tiene que hacer un include wire.h, etc. ¿De acuerdo? Esta es, como digo, una librería. Luego están todas las demás librerías de los fabricantes, lo que tú quieras. Bien, pues cuando se compila, lo que realmente está haciendo Arduino IDE es que dentro de su instalación incluye una copia de otro proyecto enorme, mucho más grande que Arduino, por supuesto, que es el GNU GCC, el New GCC, ¿de acuerdo? Este es un proyecto de software libre que empezó Richard Stallman hace muchas décadas y que se ha acabado convirtiendo pues, en el compilador de referencia para el software libre. Hay otros compiladores, como el CILAG, por ejemplo, otros más específicos, pero digamos que el de cabecera, el compilador de cabecera es el GCC, el GCC. Bien, el GCC lo que hace es que coge las librerías que utilizamos en Arduino Core, coge tu código, coge las librerías de estándar de C y de C++, por ejemplo, hacer un sprintf, hacer reservar memoria, es decir, todas las funciones básicas de C están en las librerías estándar de C, ¿de acuerdo? Y las librerías estándar de C++ son un poquito más avanzadas, las iremos viendo más adelante. Y con todo esto, el GCC incluye el compilador, el linker, una serie de programas más auxiliares, ¿de acuerdo? Al final, él solo es capaz de generar ya lo que es el binario, el programa compilado en ensamblador que va a grabarse luego en el microcontrolador. Para que veáis un poco la pinta que tiene el resultado de una compilación, os recomiendo utilizar esta aplicación web, que es maravillosa, que se llama Compiler Explorer, ¿de acuerdo? De CodeVault. Si pincháis en el enlace que tenéis aquí arriba, o si lo escribís la dirección, podéis ver un ejemplo que os he dejado ya preparado, en el que se utiliza. En la ventana izquierda podéis ver un código en C, C++, en el que podéis editar directamente, podéis cambiar el programa que queráis. Y en la parte derecha, dentro de un desplegable, te da a elegir entre distintos compiladores. En este caso he elegido el compilador GCC de la versión 464, porque es la última que tiene esta aplicación, para AOVR, ¿de acuerdo? Para el microcontrolador, como sería un micro típico de Arduino, como el Arduino Pro Mini, por ejemplo. Y a la derecha una serie de flags, el estándar, igual a no sé qué, todo eso lo iremos viendo más despacio en otros días, ¿de acuerdo? Lo que quiero que veáis, si lo tengo por aquí abierto, bien, es que si conforme vais editando, por ejemplo, podemos cambiar aquí, bueno, tengo una función main, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que es el punto de entrada del programa, y un bucle for que llama 100 veces la función suma, ¿de acuerdo? Y la función suma, pues la tengo aquí arriba, y lo que hace es acumular en una variable global el valor que le pasan como argumento. Un programa muy tonto, muy sencillo, ¿vale? Pues la función suma, que la tengo aquí en C, acaba convirtiéndose en estas instrucciones en ensamblador, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero que más o menos vayáis mentalizándolos, porque luego lo veremos mucho. Me gustaría que aprendáis a pensar en términos de ensamblador, porque es muy importante para optimizar. La función main está por aquí, ¿de acuerdo? Hacemos push, es decir, todas estas instrucciones, quien no haya visto nunca nada de ensamblador ni arquitectura, pues le sonarán un poco a chino, pero bueno, iremos poco a poco viendo las cosas básicas, ¿vale? Lo que quiero que trastéis un poco es, por ejemplo, a cambiar los tipos. Si en vez de poner un int, simplemente pongo un long int, pues automáticamente se recompila el programa. ¿De acuerdo? Y veis que se pone casi el doble de largo. Luego veremos por qué, porque básicamente la arquitectura para la que estoy compilando es una arquitectura de 8 bits,
Si cojo un entero pequeño, pues todo es mucho más fácil, cabe en un registro. Si le pongo una función long o un tipo de dato long, ya no cabe en un registro y hay que hacer operaciones con muchos registros a la vez para simular un registro más grande. Si utilizo números con decimales, como un doble, un double o un float, pues ya la cosa se dispara completamente. Tenemos que estar llamando a funciones del sistema de la librería de la VR para simular números flotantes, es decir, todo esto luego simularemos el tiempo de ejecución, veis que los tiempos se disparan, en comparación con utilizar tipos de datos pequeños de tamaño 1 byte. ¿De acuerdo? Aquí podéis jugar un poco con los niveles de optimización. El flag O0 significa que no optimice nada, veis que el programa sale bastante largo. Si le digo que optimice a nivel 2, pues optimiza el compilador bastante. Todo esto, como digo, ya iremos viendo. Simplemente por ahora, trastear un poco y acostumbraros a este tipo de entorno, ¿de acuerdo? Bueno, al final salen esas instrucciones en ensamblador que en código máquina, por así decirlo, son una serie de ceros y unos, ¿vale? Que son los que irían grabados en este fichero .exe, ¿de acuerdo? Este fichero .exe hay que llevarlo al microcontrolador, ¿vale? Típicamente a la memoria flash del microcontrolador. Si, por ejemplo, tenemos una zona de datos, una serie de variables que queremos que tengan unos datos iniciales, que eso iría en la memoria RAM del microcontrolador, eso no puede ir en el fichero exe tal cual, porque la RAM, como sabéis, pues no se programa, sino que empieza siempre a cero o a basura. No podemos saber lo que tiene la RAM al iniciar por defecto. Y lo que hace el compilador por defecto es que te graba todos esos datos en una parte especial de la flash y de ahí lo va cargando antes de que inicie si quiere tu función main. Todo esto, bueno, iremos viendo en los siguientes vídeos, ¿vale? ¿Cómo se lleva todo esto al microcontrolador? Bien, pues hay otro proyecto que se llama el AVR-Dude, el AVR-Dude, ¿vale? Que es un programa independiente del GNU-GCC y que sus programadores lo orientaron, empezaron para programar micros AVR pequeños y el proyecto ha ido creciendo y permite ahora programar multitud de microcontroladores con multitud de interfaces distintas. Este programa AVR-Dude y el GNU-GCC, ¿dónde están, por cierto? Bueno, pues si buscáis dentro de vuestro archivo de programa, el Program Files, en la carpeta donde hayáis instalado Arduino, ¿vale? Os recomiendo que os metáis para que veáis un poco lo que hay por dentro. Hay un directorio que se llama Hardware y dentro de Hardware, Arduino, AVR, aquí puede que os aparezcan más directorios, habéis instalado soporte para otros micros que no sean de la arquitectura AVR. Y en Tools, AVR, dentro de bin, todos estos directorios, si alguien conoce Linux, verá que esto es una copia de lo que sería el /user de Linux. ¿De acuerdo? Aquí está todo lo que sería una réplica de un sistema de ficheros Linux. Bien, pues dentro de bin significa binarios, ejecutables, ¿vale? Tenemos el AVR C++, el AVR GCC, ¿de acuerdo? El AVR-AR, todos estos forman parte del paquete del GNU-GCC, eso es el compilador, ¿de acuerdo? El AR es el archivador, en fin. El C++ es el compilador. Este programa es al que se llama para compilar, un programa escrito en C++ para Arduino, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí mezclado, aunque sea de otro paquete, pero está todo aquí junto, el AVR-Dude, ¿vale? Este es el programador. Podemos probarlo, pues, ejecutando command dentro de este directorio. Bien, aquí tengo todos los programas y puedo llamar a AVR-Dude. Como no le he puesto los argumentos que necesita, es un programa de línea de comando, no es un programa con interfaz gráfica, ¿de acuerdo? El Arduino IDE llama a este programa de fondo, ¿vale? Lo que pasa es que no se ve la ventana negra, sino que se llama de fondo sin que se vea la consola, ¿de acuerdo? Bien, pues podemos llamar a AVR-Dude y te dice que necesitas especificar opciones, ¿vale? ¿Qué opciones? Podré ponerle el "-p", y el part number, habría que decir el modelo de microcontrolador que tenemos, habría que decirle el fichero de donde se coge. Todo esto lo veremos en los siguientes vídeos, cómo programar que se llame a este programa desde el entorno de Atmel Studio, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que hace Arduino IDE cuando le damos a programar es llamar a este programa con una serie de flags para mandar el programa al micro, ¿de acuerdo? Bien, entre esos argumentos está el tipo de programador. Dentro del Arduino IDE pues estamos muy limitados, pero bueno, típicamente se utiliza un convertidor de puerto serie y que programe utilizando el bootloader específico de Arduino. Eso es un protocolo en concreto, pero existen muchos más, como ya vimos en el vídeo anterior. Los más utilizados, pues el ISP, programación
por 6 hilos o 10 hilos. Y luego tenemos el JTAG, que es el interfaz más complejo y que permite no solo programar, sino luego depurar mientras que se está el código ejecutando. Bien, y ya lo último que incluye el Arduino IDE es un puerto serie que simula una terminal, una consola, que básicamente es un puerto serie en el que puedes escribir caracteres, los lee la UART del Arduino y la UART del Arduino la escribe y te lo muestra. Es como una pantalla, un teclado y una pantalla. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pues ya hemos visto un repaso yo creo que bastante bueno para alguien que no haya visto nunca nada de esto, a todo lo que hay detrás del interfaz de Arduino, del software de Arduino. Y ya estamos listos para el siguiente vídeo, que será el más importante de los primeros, portar un programa sencillo desde el Arduino hasta Admin Studio.